Hola chicos, bueno, aquí estamos de nuevo. Después de la última clase que os he comentado, que bueno, nos habéis dicho que os ha gustado mucho, que os sirve toda esa organización, toda la información que os podemos dar, es genial, ¿no? Para bueno, mejorar hasta el día del examen. Y bueno, un compañero me ha hecho una pregunta que me ha parecido interesante, ¿vale? Que es básicamente si, con el tema de las actualizaciones. Si se tienen muy en cuenta a la hora de redactar el examen las actualizaciones con respecto a los exámenes que haya habido. A ver, aquí hay que... Es decir, si las actualizaciones que hay durante el año suelen ser muy preguntadas o si pasáis de ellas. Realmente, claro, no se pueden sacar unas estadísticas muy clarificadoras porque depende del momento en el que se saquen esas actualizaciones, dependen de la repercusión que tenga y dependen de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando salen temas nuevos, salen 10 temas nuevos, lógicamente hay muchas preguntas, bueno, muchas, se tienen que repartir todas las preguntas sobre también y que salgan de esos temas. Pero ahora, actualizaciones legislativas, que es creo que a lo que nos venimos a referir, ¿no? Aquí os he puesto el último examen que se realizó en 2022, el 5 de febrero. Quería repasarlo un poquito con vosotros, quería que tuvierais en cuenta pues ya en sí un examen oficial también para ver por dónde van los tiros y que volvamos a ver pues por algunas cositas. Mirad, lo primero, con respecto al examen de 2023, bueno, que es de la convocatoria de 2022, pero se va a celebrar en 2023. ¿Qué cosas debéis de tener en cuenta en cuanto a actualizaciones? Bueno, pues yo me iría, por ejemplo, a el tema 4, lo del espacio Schengen, ¿vale? El último cambio que hubo, el número de países. Me iría, pues, por ejemplo, a... hay por ahí una oficina en el tema 8 que se ha creado, pero que no es o sea, que no es que se haya modificado la orden. Como es muy poquita cosa, también la tendría en cuenta. No obstante, no, no creo que se pregunte. Ahora, os lo estoy diciendo porque es una información muy escueta, muy poquito, y bueno, saber la dependencia y tal, tampoco creo que os ocupe mucho lugar, ¿vale? Pero creo que ese tipo de informaciones que al final las academias nos liamos mucho oye, que hay una actualización de yo qué sé, que a lo mejor nos la sacamos de por ahí alguna información, y no es demasiado relevante de cara al examen, ¿no? Ahora, nos vamos al delito de sedición o la ley del solo sí es sí, pues todos esos cambios me parecen bastante relevantes. Y creo, sinceramente, que van a salir preguntas de esa parte. Porque, porque sí, por un lado, los que estáis más continuamente en el asunto, en el ajo, vais a estar enterados de todos esos cambios, pero muchos pues a lo mejor que utilizan un temario de hace un par de años o que pues no van bien formados o lo que sea, no lo van a tener en cuenta. Entonces, muchas personas van a caer en esas preguntas, ¿vale? Aunque parezca evidente que van a preguntar por ello. Entonces, yo me las estudiaría muy bien. Y con respecto a otras actualizaciones, poquito más hay, ¿vale? Pero creo que sí que deberíamos de tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, básicamente, como no son demasiadas, creo que sería para ver cuáles han sido y estudiarlas. No obstante, vamos a ver un poco por lo que nos preguntan en el examen oficial, porque como veis aquí, pues nos hacen una pregunta por... bueno, fijaos que los primeros temas hacen preguntas sobre el Código Civil en concreto. Una de ellas, pues salió totalmente del temario. Tened en cuenta que hay un porcentaje de preguntas dentro del examen que son fáciles, un porcentaje de preguntas que son intermedias y un porcentaje de preguntas que son difíciles. Y otro porcentaje muy pequeñito, que a lo mejor es vamos a decir, entre un 10 y un 15%, que están muy fuera del temario. Entonces, no asustaros, no cojáis la primera pregunta, nos están preguntando por algo del Código Civil que realmente ni los enunciados, ni los epígrafes, ni de lo que es el temario propuesto viene a desarrollar, entonces
ya nos empezamos a poner nerviosos. Si veis preguntas que no hemos visto ni en el temario ni en el mega resumido, pasarlas, ¿vale? O que no os suenan, ni siquiera os suenan. Las pasamos rápido y os olvidáis de ellas de momento, ¿vale? Y continuamos. Artículo 26 del Código Civil, leemos rápido los enunciados, habla de la nacionalidad española. Vale, nacionalidad española, hemos estudiado todo lo posible de la nacionalidad española. Esta me la sé, voy a intentar contestarla. La Constitución, al final nos van a preguntar cosas muy básicas de la Constitución. Básicas me refiero a articulados, ¿vale? No recomiendo que nos vayamos ni a reglamentos del Congreso ni nada de eso, ¿vale? Porque al final nos liamos de más. Son 169 artículos lo que tiene la Constitución, ya está. Y un título de ellos no lo tenemos que estudiar y algunos de los del título 1 tampoco porque son principios rectores, derechos y deberes y tal, nos tenemos que centrar del 14 al 29 y tal. Joder, pues si es que es poquito, entonces no os echéis vosotros más peso, ¿vale? En esta mochila que tenemos hasta el día del examen. Vamos a saber por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, como veis, básicamente nos hacen preguntas por el articulado de la Constitución. Nada complejas, ¿vale? Si nos estudiamos fielmente el contenido. Y estudiar fielmente el contenido es coger datos y memorizarlos. Primero hay que entender. Muy bien. Pero luego hay que memorizar. Porque, por ejemplo, me están preguntando cuándo va a ser sometida para ratificación la reforma constitucional. Nos vamos a los últimos artículos de la Constitución y es dentro de un plazo de tiempo, tal. Vale, pues es ese plazo de tiempo el que me tengo que saber. No os liéis a leer solamente. Ya he leído en una primera vuelta, tal. Los repasos son memorizar datos, ¿vale? Datos, días, si son hábiles, si es un automotivado, si es una resolución, si tiene personalidad jurídica propia, si tiene personalidad jurídica limitada o si tiene todos esos datos que al final en sí, en una frase forma un contexto que tú al leerlo tiene sentido, pero al final es, yo qué sé, es como si dices, nacionalidad, ¿qué tipos de nacionalidades hay? O se pueden adquirir nacionalidad de forma originaria, de forma derivativa, de forma originaria es así, y dentro de la primera opción son estos casos, es cuando la padre o el madre, no sé qué, no sé cuánta. Esos son casos concretos que al final es memorizar. Entonces, creo que debemos ir por ahí. Igual que, por ejemplo, Unión Europea. Fijaos que nos habla, dice, la Unión Europea fue reconocida en 2012 por haber contribuido al avance, tal. ¿Qué galardón recibió? ¿Vosotros creéis que esa pregunta se puede sacar más o menos, ¿vale? Por deducción, pero ¿creéis que esa pregunta es relevante para ver todos los premios que ha tenido la Unión Europea de cara a una posible pregunta de examen? No, yo me centraría un poquito, la historia, nada, a ver alguna fecha de cuándo se fundó tal, muy poquita cosa, irnos directamente a los tratados, qué tratados hay, qué se estipulan cada uno, pero básicamente nos vamos a tener que ir al Tratado de la Unión Europea, funcionamiento de la Unión Europea y Ámsterdam para alguna cosita y Lisboa, y luego irnos a derecho derivado, ¿vale? Lo que es el derecho a nivel de la Unión Europea en cuanto a los tratados, en cuanto a los las recomendaciones, los dictámenes, reglamentos, cuando son más o menos vinculantes y tal, irnos a las instituciones y ver todo lo que pueden hacer las instituciones. Ya está, no me iría mucho más allá, incluso lo relativo a Interpol, a Europol y tal, a veces nos salimos mucho de ello y poco se pregunta, ¿no? Pero como veis, pregunta, funciones aquí de la Unión Europea, pues eso, premio no me liaría a meter más información con respecto a eso. Consejo Europeo, una función propia, pues en cuanto a la ley, incluso la ley del gobierno, fijaos, dice la propuesta de resolución de la política del gobierno en materia, entre otros, familia, protección del menor y la juventud, ¿a qué ministerio corresponde? Otra pregunta que es relativa a una parte que puede ser poco preguntada. La de los delegados del gobierno, funciones y demás, sí, ¿vale? Al final nos tenemos que ir a la Ley 40/2015, que tenemos que saber todo lo relativo a esa organización, tanto la Administración General del Estado a nivel tanto central como periférica.
Ya luego a nivel central nos vamos a centrar en el tema 7 del Ministerio de Interior y tal, pero bueno, son funciones de delegados y subdelegados del gobierno que son muy interesantes. También aquí la pregunta 15 es una pregunta un poco fuera de temario que normalmente pues, se explica con el TREV en la mano es un poco complicado, pero bueno, aquí como veis dice un funcionario de carrera con nivel 17 vas a ocupar un puesto a nivel 20. Esto de los puestos es nivel de carrera, es básicamente carrera, ¿no? La evolución en la carrera administrativa. Tú cuando entras como funcionario entrarás con un determinado, vamos a decir, número y puedes ir ascendiendo. Como veis aquí, un puesto de nivel 20. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para consolidar ese puesto? ¿Vale? Son cosas que también se pueden memorizar, pero creo que está un poquito más allá de lo que normalmente se pueden preguntar. Como veis, de cada tema parece que nos hacen alguna pregunta así, un poquito para liarnos, un poquito fuera. Si no nos la sabemos, pasamos, ¿vale? Vamos a imaginar que en total son 15 preguntas. Vamos a ser inteligentes y vamos a dejarlas, porque el resto probablemente nos suenen. Vamos a enfocarnos en esa primero y luego esas 15 que a lo mejor si nos centramos, pensamos, tal, podemos contestar, pero a lo mejor no nos merece la pena arriesgar. Vamos a imaginar que luego contamos todas las preguntas, hemos contestado 85 y resulta que estoy seguro al 95% de que esas 85 están bien. Hostia, pues ya casi que voy a sacar un 7 y pico. Entonces, ¿de qué me sirve arriesgar en esas, no? Hay que usar esa lógica. Bueno, nos vienen a preguntar aquí también características en cuanto a los empleados públicos. Por ejemplo, aquí la gestión de programa de quejas y sugerencias de la Dirección General de la Policía, dimanante del Real Decreto 2005 tal, porque se establece el marco tal, ¿a qué órgano de la Secretaría de Estado? Tema 7. También lo relativo a la coordinación de estudios es una modificación relativamente que se ha producido hace poquito, entonces también debemos de tenerlo en cuenta en cuanto pues eso, al tema 7, pero poquito más. Estructura tanto del Ministerio de Interior como de Dirección General de la Policía, salvo algún órgano que se cree nuevo, que dependa de tal y tal, que como os he comentado, poco más creo que tenemos que centrarnos en cuanto a liarnos más allá de, por ejemplo, la orden que desarrolla la Dirección General de la Policía, porque si no, pues nos estaríamos yendo mucho. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la que es, luego se remite al reglamento de, pues en este caso, de la Policía Nacional, pero, bueno, eso lo vemos en el tema 9. Tema 10, 11 y 12, bueno, aquí lo vemos, es básicamente Ley de Extranjería y el reglamento de extranjería y luego pues la de apátridas. Poco más. Por ejemplo, aquí empezamos. Bueno, a nivel de extranjería quiero que os lo aprendáis todo bien. Son uno de los temas más importantes y difíciles, ¿vale? Al final de recordar muchos datos. Es uno de los temas más complejos, a mi parecer, en cuanto a que podáis recordarlo todo. Pero, por eso, pues es conveniente lo que os comenté. Vamos a fijar esos temas que son algo más complicados para repasar continuamente. Pues yo el 10 me lo metería y el 11 de los primeros, junto con el 8. Vale, y ya pues nos preguntan pues seguridad privada, que son preguntas muy facilitas, seguridad, la ley orgánica como veis, de seguridad ciudadana, ¿vale? Que son preguntas pues básicamente de esas leyes y es que no son complejas, por lo que pues creo que tampoco aquí nos meten el Real Decreto de Infraestructuras Críticas, que también es muy facilito, lo vemos en el tema y tampoco tiene mucha complicación. Son temas que se requiere repaso, pero más secundario. Como veis, básicamente se centran en esa normativa, en la ley de infraestructuras y la del reglamento. Y ya los temas de penal, lo que os comenté, muy actualizados en cuanto a la ley del CSI, de solo CSI, de lo relativo a pues todas estas leyes que se aprobaron al final del año 2022, que se modificó el delito de sedición, que tal, que cual, y el de desórdenes públicos y tal, que en los simulacros también preguntamos por ello. Entonces, pues me parece interesante que estéis bastante atentos a todo esto, ¿vale? Y que os centréis, pues como os comenté, en pequeños casos prácticos que nos puedan poner. Incluso os podéis hacer una lista de los delitos que tenemos que estudiar y algo muy esquemático, con características,
Al final el mega resumido lo tenemos, ¿vale? Pero con características de cada uno de esos delitos, ¿vale? Y dejándonos a un lado las penas. Vamos a ver muy esquemático, muy resumido, que no sé, ahora mismo la verdad es que no lo he hecho, pero me parecería muy interesante hacer una lista. Yo que sé, a lo mejor os ocupa un par de páginas. Todos los delitos que tenemos que ver en el tema 17, 18 y tal, y tenerlos en cuenta. Y con eso podríamos hacer un repaso continuamente de todos esos delitos, causísticas y tal, ¿vale? Y bueno, ya nos pasaríamos, como veis, más o menos esto es la mitad del tema ya, ¿vale? Hasta llegar a los delitos. Y fijaos que, salvo tema 8, el 10, la Constitución española que hemos dicho que es estudiarse la ley, incluso la de la Ley de Seguridad Privada, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y tal, que son básicamente estudiarse la ley, si nos centramos muy bien, poco más en cuanto a actualidad, salvo 3 cosas que os he comentado, puede haber. Es estudiarnos en un gran porcentaje el contenido de la ley, tal cual está. Y es importante que estemos actualizados, porque lógicamente si se modificara la Constitución española, probablemente se vayan por ahí, ¿no? Bien, pues nada, todo lo demás pues sigue siendo pues del tema relacionado con el de derecho procesal penal, lo relativo a los juzgados, algún delito así a nivel de ciberdelincuencia, ley de enjuiciamiento criminal en cuanto a lo de las denuncias, detenciones y demás. Todo esto es importante, incluso la ley de habeas corpus. La de menores, ¿vale? Importante, son facilitas, ¿vale? Esas leyes son como muy típicas, muy facilitas y muy de procedimiento, y como incluso la del Estatuto de Víctima del Delito, es que no nos salimos de ahí, de Constitución. Ley de enjuiciamiento criminal, a pesar de ser kilométrica, nos preguntan 4 cosas. Desde el 490, 492, 520, lo relativo a los juzgados, tribunales e incluso, pues, comparándolo un poco con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero es que todo eso lo tenemos en el tema muy bien estructurado y muy cuadriculado en cuanto a esa tabla, ¿no? Entonces, importante, fijaos que están habiendo muchos cambios en cuanto a todos estos nuevos gobiernos le dan mucha importancia al tema de violencias de género, igualdad y demás. Pues oye, las leyes relativas a eso vamos a controlarlas, son facilitas, no tienen tampoco mucha complejidad. Vale, y ya, bueno, empezamos un poco prevención de riesgos, que no hace muchas preguntas, pero sobre todo controlar bien cómo se conocen cada uno de los órganos, ¿vale? Conoce en cuanto al nombre y las funciones, y ya en cuanto a protección de datos, también interesante, esa ley, incluso con la ley de igualdad, de violencia, de género y tal, están a la orden del día. Protección de datos y demás es interesante, pero no nos vamos a ir más allá de la propia ley. Y ya pues todo lo relativo a la parte de sociología, lo que os comenté, aquí tampoco hay muchas actualizaciones, entonces es aprendernos características, autores y lo que dicen esos autores. Fijaos, desde características de la globalización, definición, lo relativo a la escala de F, dentro de la definición de género no binario, aquí también está un poquito fuera, pero como veis está muy relacionado con lo que estamos hablando. Definición de migraciones, bueno, saldo vegetativo, que al final es aprendernos también un concepto. Autores, el autor de la teoría de la asociación diferencial. Lo relativo a las drogas, al final es un tema también bastante interesante, hacernos una lista de todas las drogas, incluso nuevas que haya, y clasificarlas entre drogas las naturales, las sintéticas, semisintéticas y tal, y luego clasificaciones también pues en cuanto a depresoras, en cuanto a estimulantes, en cuanto a alucinógenas, ¿vale? Y aprendernos características de cada una de ellas. Y eso se puede hacer pues también muy rápido y repasarlo continuamente. Son también, a pesar de ser un tema que no es que sea muy preguntado, pero si no controlas este tema, pues necesitarás repasarlo, ¿vale? Continuamente. Entonces, oye, lo podemos meter según vuestro grado de conocimiento sobre el tema también.
Y bueno, ya casi que empezaríamos con los temas de informática. Los temas bueno, alguna pregunta nos harán de eso de ortografía y gramática y tal, pero los temas de informática. Yo me centraría y no me iría más allá de sistemas de archivos, los que nos ponen y ver las características de ello, porque nos podríamos ir mucho más allá, a historias, a no sé qué, no sé cuánta. Vamos a aprendernos eso porque lo que nos puede, fijaos, dice, un disco duro puede almacenar información, entre otros, de los siguientes sistemas de archivos. A ver, hay que entender un poquito o sea, la base, ¿no? Del por qué nos están preguntando por sistemas de archivos, de información. Los discos duros guardan una información que tiene que ser de un tipo para un sistema operativo. Esa conexión. Pero luego aprendernos las características de ello. Aquí, incluso sin saber nada, pues podríamos saber incluso descartar, porque a mí me suena que son... Vale, fijaos la primera, que habla de NTFS. Son todas igual. Incluso la de FAT, que coinciden todas. Vale, pues esas ya... ¿Cuál no coincide? Pues por ejemplo la B que pone MacFS o la HDR en la última, en la C. Joder, pues ya podría decir que la única correcta es la A, sin saber nada, ¿no? Bueno, algo así, ¿vale? Viéndolo muy ligero y tampoco centrado, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y de todo esto, a ver, si tuvierais tiempo y os gusta el tema, pues hay páginas que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, visito mucho... A ver, no es que sea de informática y tal, pero está muy actualidad a estos niveles, ¿no? A estos... cuentan muchas cosas interesantes que se llama Chataka. Pues todo lo relativo a las novedades en cuanto a inteligencia artificial, a funciones de... Si es que explican un montón de cosas, funciones a nivel informático, incluso de Excel, de para qué funciona X, no sé, un router, una placa base, explican un montón de cosas ahí en concreto, pero bueno, si tú estás a la actualidad, no hace falta que estés buscando nada, con lo que tenemos en el temario, en las clases, en el mega resumido y tal, y estemos ahí un poquito actualizados, creo que es suficiente. Lo relativo a las darknet, a toda la ciberdelincuencia y tal, me parece sumamente importante. Ahí sí que me merece la pena estar actualizado, ¿vale? En algún simulacro hemos hecho alguna pregunta de algunos delitos nuevos, incluso en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos, ¿vale? Que en alguna publicación hemos hecho, no recuerdo ahora mismo, os voy a decir, que lo tengo por aquí. Eh, a ver. Mm, mm, mm. Sí, el ransomware de triple extorsión. Os lo comentaba por ahí. Me gustó para una posible pregunta de examen oficial y también la de el deepfake y el fraude solidario, ¿vale? Que es un conjunto que puede ser también una posible pregunta de examen. Echadle un vistazo porque me parece interesante, ¿vale? Y bueno, ya lo relativo... por eso, estar actualizados en cuanto a términos, en cuanto a nuevas formas de que los ciberdelincuentes pueden actuar y al final ahí sí que me merece la pena estar muy actualizado, ¿vale? Por posibles... Hay un grueso de ciberataques y tal que pueden haber, pero, oye, si hay alguno nuevo y el tribunal le da por preguntarlo, pues oye, ahí lo tenemos, ¿vale? Y seguro que muchos van a caer en ese tipo de preguntas. Ya lo relativo a las armas, al final, definiciones, categorías y licencias y tal, es la base. Y lo relativo a los vehículos prioritarios y tal, yo me centraría en señales V1, señales V3, reglamento general de conductores en cuanto a lo que pueden o no hacer un vehículo en servicio de urgencia y un vehículo, si está en servicio de urgencia, si está con ese carácter o si no lo está. Pero ¿vale? Y bueno, algunas cositas que incluso también pueden ser actuales, ¿vale? En cuanto a permisos de conducir, no permisos de conducir a nivel general, pero sí a nivel de que pueda haber, pues yo que sé, un nuevo permiso para vehículos prioritarios, por ejemplo, o que
o bueno, como veis ahí en la pregunta 97, ¿qué son los ADAS? ¿Vale? Que eran esos sistemas de ayuda a la conducción y tal. Pues todo eso son preguntas que nos pueden hacer y que puede ser que haya un nuevo sistema que ayude a prevenir accidentes y tal. Joder, esto es prevención de riesgos en la conducción de vehículos, en este caso también que se pueden dar en vehículos prioritarios. Pues me lo voy a aprender y voy a estar al día. También hay un montón de páginas que están al día de todo esto. Pues que esto no quiere decir que tengamos que estudiárnoslo todo y que tengamos que ampliar el temario máximo. Pero, oye, si yo de vez en cuando, pues en vez de meterme a Instagram o a TikTok o lo que sea, pues le echo un vistazo a estas páginas, pues oye, no me cuesta nada y estoy al día, ¿vale? Pero como veis, es la línea. Creo que no va a variar mucho. Y ahora, vamos a hacer primero una vuelta dentro del examen oficial, cuando estemos allí, y ver, no os agobiéis, ¿vale? Porque muchas veces cuando estamos delante de un examen decimos, hostia, esta pregunta, pues ya me empiezan a hacer preguntas que no me sé, ya no voy a sacar, no tengo la posibilidad del 10, pero es que eso es imposible, entonces tenlo en cuenta, no voy a poder sacar un 10, y ya sé eso, así que en cuanto veo una pregunta que me agobio o que me pone nervioso o nerviosa, le hago una marca para de momento no tenerla en cuenta. Acabo todo. Recuento, ¿vale? Tenemos que fijarnos más o menos los tiempos. Vale, hago todo, recuento y veo cuántas preguntas he contestado. Si he contestado muy poquitas, ya tengo que empezar a arriesgar. Tengo que establecer como 3 niveles. Las que me sé seguras, las que dudaría entre 2 y las imposibles. Algo así, ¿vale? E ir marcando. Las que me sé seguras ya las paso a la hoja de respuestas y contesto. Las que son intermedias o seguras todavía no contesto y veo cuando acabe todo cuántas he contestado. A lo mejor ni me merece la pena en las intermedias arriesgar, ¿vale? Pero alguna que estoy casi seguro, también normalmente la primera impresión, la primera respuesta que daríamos es la correcta, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta también. Bueno, y nada, sigo abierto a cualquier pregunta que queráis hacer, que queráis ver, adicional a todo lo que tenemos en el curso y que os pueda servir, ¿vale? Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.